El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Es la respuesta con la que Jesús desbarata esta trampa que le habían tendido un grupo de fariseos y de herodianos. Ya los fariseos, que eran, digamos así, la clase religiosa más fuerte en la época de Jesús y que detentaban un poder que lamentablemente no lo usaban en beneficio del pueblo y para dar culto a Dios, sino que lamentablemente lo instrumentalizaban en beneficio propio. Y estos fariseos ya habían visto en Jesús un peligro para ellos, porque Jesús venía a llevar a cumplimiento la ley que ellos habían tergiversado y que ellos manipulaban a su antojo. Entonces, los fariseos querían deshacerse de Jesús. Esta era su intención. Y buscaban constantemente de aliarse con otros grupos para tenderle trampas, para hacerlo caer en alguna situación que ameritase una condena, sea religiosa o civil. En este caso, se alían con los herodianos, es decir, con el poder civil, y mandan a una delegación de fariseos, poder religioso, y de herodianos, poder civil, para hacer que Jesús responda mal la pregunta que le iban a hacer, y de esta manera el rey Herodes tuviera motivo para someterlo a juicio y condenarlo. Es una pregunta a través de la cual los fariseos quieren que Jesús se rebele ante la autoridad civil. Y empiezan, como hemos escuchado en el Evangelio, empiezan el diálogo con Jesús adulándolo, con una adulación. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa a nadie porque no miras la condición de las personas. Es una adulación. Maestro, sabemos que eres sincero. Primero, que lo llaman maestro.
luego lo adulan. Y Jesús rápidamente se da cuenta de su malicia, dice San Mateo. Y Jesús se da cuenta de su malicia no solamente porque era Dios, sino porque como buen judío conocía las Escrituras y ya estaba escrito para entonces: el que te adula es tu enemigo. El que te adula es tu enemigo. Tal vez sea esta la primera enseñanza que podemos sacar de la palabra de Dios hoy día. Tengamos siempre cuidado con quien nos adula. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nos enseña el camino y nos revela la verdad. El que te adula es tu enemigo. Tantas veces a nosotros los hombres nos gusta que nos adulen, y lo contrario de oír palabras agradables a nuestros oídos, palabras que de alguna manera alimenten nuestro ego, nos perdemos en las complacencias, en las adulaciones, y perdemos el discernimiento, no vamos al fondo del asunto. Jesús, en cambio, va al fondo del asunto. Y la pregunta que le hacen es si es lícito que el pueblo de Israel, que estaba sometido al yugo del Imperio Romano, si es lícito que le pague tributo al César. Porque el César se presentaba como Dios. Ya saben que los grandes emperadores de Roma, digamos, para ellos, y así se presentaban ante el pueblo, personificaban a Dios. Entonces, los fariseos tienden esta trampa. Si solamente hay un Dios, como ya lo conocemos, ya lo sabían los judíos, porque ya Dios se había revelado como el único Dios, como lo hemos escuchado también en la primera lectura, tomada el libro del profeta Isaías: yo soy el Señor y no hay ningún otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Entonces, ¿cómo es posible? Es una pregunta muy capciosa la que le hacen a Jesús. ¿Cómo es posible que le demos tributo a este César que se hace pasar por Dios, cuando tú eres judío y sabes que solamente hay un Dios? Y Jesús no responde a la pregunta de modo directo, sino que responde con otra pregunta, que era además un estilo bastante propio de hablar o de enseñar entre los maestros de Israel. Y lo encontraremos muchas veces en los diálogos de Jesús. A una pregunta se responde con otra para ayudar al que te pregunta a llegar él mismo a las conclusiones. Y Jesús le pregunta, como hemos escuchado, bueno, ¿qué dice? Y le dice: ¿por qué me tientan? Muéstreme la moneda del tributo. Y ellos le enseñan la moneda, porque el tributo no se podía pagar con cualquier moneda, sino solamente con unas monedas especialmente acuñadas por el César. Se compraban esas monedas y esas monedas se entregaban, con esas monedas se pagaba el tributo. Y le enseñan a Jesús esta moneda, en este caso un denario, y claro, como estas monedas eran acuñadas por el César, llevaban la imagen del César, para que todo el mundo supiera que eran monedas suyas. Dice: muy bien, ¿de quién es esta imagen? ¿Qué ven ustedes aquí?, le dice Jesús. Y le responden: la imagen es del César. Y Jesús dice: muy bien, pues denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. En otro momento de su vida también Jesús dirá: mi reino no es de este mundo. En el fondo, han habido muchas ocasiones en las cuales se ha querido poner a Jesús en contraposición con los reinos de este mundo, y concretamente, en su caso, con el Imperio Romano. Como muchas veces también se nos quiere contraponer a nosotros hoy día, los católicos, a la Iglesia, se nos quiere contraponer a distintos estados o distintos gobiernos. Y con Jesús también nosotros respondemos, como católicos, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
Nuestro reino no es de este mundo. Ya San Pablo animaba a los cristianos a obedecer a las autoridades, y también Santiago en su carta, obedecer a las autoridades. Jesús, a través de esta respuesta, nos da una palabra maravillosa para nosotros. Nos recuerda algo muy grande, queridos hermanos y hermanas. En las monedas está impresa la imagen del emperador, pero en nosotros está impresa la imagen de Dios. Dios ha creado al hombre, nos ha creado a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Y así como el emperador ponía su imagen en sus monedas, Dios ha puesto su imagen en cada uno de nosotros. Y esta imagen nos recuerda que Dios nos ha creado por amor. Esta imagen nos recuerda que Dios nos ha creado para algo grande, para algo mucho más grande que los reinos de este mundo. Algo mucho más grande que los reinos de este mundo. Dios nos ha creado para reinar con Él eternamente. Dios nos ha creado para vivir con Él, para participar eternamente de su vida divina, es decir, de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, de su felicidad eterna. Este es el sentido de nuestra vida. Este es el sentido de nuestra vida. Y en la medida en que dejamos que esta imagen de Dios, que está inscrita en lo profundo de nuestro ser, tienda hacia aquel del cual es imagen, en la medida en que nos dejamos llevar por Dios hacia Él y estamos unidos a Él, entonces experimentamos ya en esta tierra la vida eterna, una felicidad sin límites, una felicidad que no se acaba ni ante las dificultades, ni ante la enfermedad, ni ante la muerte de un ser querido, ni ante la persecución o las calumnias. Es una felicidad que se llama eterna, una felicidad que comenzamos a experimentar aquí en la comunión con Dios, en la medida en que llevamos una vida verdaderamente cristiana, en que dejamos cada día un espacio, aunque sea más o menos breve, para la oración, en la medida en que procuramos alimentarnos a través de los sacramentos, la comunión eucarística, la misa, la confesión, etcétera, en la medida en que tratamos de ajustar nuestra vida a los mandamientos de la ley del Señor. En esa medida vamos experimentando que ciertamente Dios es bueno, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, experimentamos su presencia continua en nuestra propia vida, cómo nos dirige, cómo nos inspira, cómo nos da discernimiento para educar a los hijos, cómo nos da discernimiento para decidir ante situaciones del trabajo, cómo nos da fortaleza en el sufrimiento, en la enfermedad, etcétera, etcétera, y sobre todo cómo nos pone este amor hacia los demás, cómo cambia una familia cuando está unida a Dios, cómo cambia un ambiente de trabajo cuando está unido a Dios. Es realmente una maravilla. Porque como bien ha dicho el Señor en esta primera lectura que hace un momento hemos recordado, yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios existe. Lamentablemente, queridos hermanos y hermanas, en nuestro siglo se ha retrocedido. Aparentemente hoy día se habla mucho de desarrollo, se habla de desarrollo integral, se habla de muchas cosas, pero si somos honestos, en mucho este desarrollo nos ha hecho retroceder. Hemos retrocedido a las épocas de la antiquísima Grecia, épocas en las que los niños que nacían con malformaciones, que eran enfermitos, los mataban. Lo mismo se hace ahora.
y ahora se selecciona a los niños en el vientre de su madre. Se hacen pruebas y si el niño está enfermito, se procura inducir a la madre para que aborte. Antes los mataban apenas nacidos, hoy día los matan antes de nacer, pero es lo mismo. Hemos retrocedido para llegar a promover en no pocas partes de la sociedad internacional y también en el Perú, pretendiendo legalizar uniones homosexuales, pretendiendo que todo es igual, que el matrimonio en sí no tiene ningún valor porque se le puede equiparar cualquier cosa. Y de esa manera se promueve la sodomía, igual que en la antigua Grecia, que en el antiquísimo Imperio Romano. Es impresionante. Hemos retrocedido siglos. La familia, que había sido tan consolidada gracias a la cultura judeo-cristiana, hoy día tantas veces se dispersa, porque unos trabajan, otros estudian y ya casi no se hace vida familiar. El gran triunfo del descanso dominical, un gran triunfo del descanso dominical, hoy día se ha perdido y es normal trabajar el domingo. Y en el fondo nos sentimos que nos hemos desarrollado, pero la verdad que en tantos aspectos estamos peor que antes, alimentando una máquina internacional que responde a los intereses de unos pocos y nosotros nos sentimos importantes, pero tantas veces no somos más que una pequeña pieza que responde a un engranaje mundial que alimenta a un pequeño grupo de personas que cada día son más multimillonarios y cada día nos hacen trabajar más mientras ellos se llevan la gran vida en yates enormes, mansiones lujosísimas, y nosotros nos sentimos alguien. Porque en el fondo, queridos hermanos y hermanas, esta generación ha caído bajo el engaño de la idolatría. Por eso es bueno recordar, queridos hermanos y hermanas, que Dios no nos ha creado para formar parte de una maquinaria, que Dios no nos ha creado para para pasarnos la vida haciendo trampas. Dios nos ha creado para vivir con Él, para vivir la comunión entre nosotros, para disfrutar de esta vida, no para ser esclavos del trabajo. Dios nos ha creado para disfrutar de la familia, para disfrutar de todo, y no para caer engañados por la publicidad del mercado que nos crea supuestas necesidades que en el fondo no son reales, simplemente para vendernos sus productos. Dios hoy día nos recuerda que Él es el único Dios y que los demás no son dioses, es decir, que los demás no nos pueden dar la vida, que nuestra vida no depende de tener un carro más o menos nuevo, que nuestra vida, nuestra felicidad no está en tener un televisor de plasma o uno como los de antes, que nuestra vida no está en ganar unos cuantos soles más, si con eso devenimos en esclavos y no vemos a nuestros hijos, llegamos malhumorados a la casa, llegamos cansados, hay una tensión tremenda, los niños crecen sin papá y sin mamá, abandonados de todos. El Señor hoy día, a través de esta Santa Misa, nos invita a volver a Él, nos invita a poner nuestra vida en Él, nuestra confianza en Él, nos invita a recuperar esta dignidad humana, nos invita a dejar que esa imagen que Él ha puesto en nosotros vuelva a resplandecer, nos invita a fiarnos de Él, a confiar un poquitín más en Él, para que de esa manera podamos experimentar cómo es verdad lo que dice el salmista. Pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, porque el Señor hace maravillas, dice el salmista, en quien confía en Él. El Señor gobierna a los pueblos rectamente. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy día tenemos la alegría de celebrar en esta Santa Misa una acción de gracias a Dios por el 55º aniversario del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Ustedes, hermanos contadores, saben muy bien la delicada tarea que les corresponde. Saben muy bien que en sus manos pasa mucho de las cuentas de tantas empresas e instituciones. Y saben muy bien que algunas veces nos quieren presionar para que nos hagamos la vista gorda sobre algunas cuentas. Nos quieren presionar a ver cómo le podemos dar la vuelta a alguna norma. Pero ustedes, que han querido venir a celebrar aquí su aniversario, quieren ser fieles al Señor, por eso han venido aquí, a pedirle al Señor que los ayude en su profesión y a pedirle también al Señor que les ayude a ser fieles y a prometerle, a ofrecerle esta fidelidad. Ustedes desempeñan un servicio importantísimo. Si no fuera por ustedes, las empresas no sabrían cómo están, las instituciones no sabrían cómo están, no sabrían si podrían subsistir o no, no podrían hacer sus proyecciones, no se podría pensar en crear más puestos de trabajo. Ustedes, queridos hermanos contadores, son fundamentales hoy por hoy en la vida de la sociedad, porque son ustedes quienes nos dan un instrumento muy importante a todos los que de una u otra manera regimos, gobernamos, hacemos el servicio de gobierno de instituciones para poder tomar decisiones. Y por eso le pedimos al Señor hoy día que los ayude en sus trabajos, que los ayude, que les ilumine siempre para que puedan desempeñar santamente sus trabajos y que les dé también mucho discernimiento a la hora de tomar decisiones o de presentar propuestas a las personas que tienen que tomarlas. Les agradecemos por sus servicios, les agradecemos por la existencia de su colegio y por lo que hacen cada uno de ustedes en sus labores cotidianas y los encomendamos a Dios nuestro Padre, a este único Dios, para que los bendiga a ustedes y a sus familias. Amén.